Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que me acompañe por la mañana, jueves 21 de febrero del año 2019. En esta primera parte lo vamos a dedicar un poco para hablar de la evaluación que hace el COENA de los resultados electorales, cuáles son las posturas que se han estado generando en los últimos días, sobre todo de un grupo de 4 diputados del Partido Arena respecto al tema del edificio legislativo y hacer una solicitud o respaldar la solicitud que hizo el presidente electo de modificar o buscar la reasignación de fondos y también otros aspectos que tienen que ver en la organización del Partido Arena. Y es un gusto para mí recibir a Rolando Alvarenga, vicepresidente de ideología del COENA. Buenos días, Rolando, bienvenido a República, qué gusto que nos acompañe. Buenos días, Carlos, siempre va a ser un gusto acompañarte aquí en tu programa. Gracias a usted por tomar la invitación y para tener una nota de contexto vamos a ver una nota que ha preparado el periodista Francisco Ramos que nos hable un poco de esta reunión que sostuvieron ayer la Comisión Política de Arena y miembros del COENA con 4, o en este caso se convocaron a 4 diputados, asistieron 3 diputados sobre su postura que han tenido en los últimos días, específicamente sobre el tema del edificio legislativo. Veamos. La diputada Milena Mayorga aseguró que la Comisión Política de Arena le pidió seguir la línea y estatutos del partido. Muchas veces me dicen la ropa sucia se lava en casa, pero a veces no pasa nada dentro de casa y es necesario a veces denunciar para que escuchen realmente que no hay igualdad de trato entre los colegas. El segundo diputado citado fue Arturo Magaña, quien dijo que su decisión de apoyar la iniciativa del presidente electo es para beneficiar al pueblo. Que hay que darle gusto al pueblo salvadoreño y que levante la mano el primer arenero que se oponga a las escuelas. Pues. Eso, nosotros estamos respondiendo al pueblo arenero, al pueblo que se va a beneficiar ahí en el Cantón del Roble de Aguachapán. El parlamentario incluso abandonó la reunión al ver la actitud del presidente del COENA. Yo le tengo mucho cariño al presidente, entonces cuando lo vi exaltado mejor me retiré. Esa es la autoridad del partido, no le podía faltar respeto. Por su parte, Felisa Cristales dijo que la comisión política no le prohibió pensar diferente, pero que primero haga saber sus posturas al partido. El comentario fue nos extrañó de ti, y yo les dije, yo sé que les extrañó, pero es que yo sí quería identificarme con la causa de mejorar las escuelas versus un edificio que no necesitamos. El único que no atendió la convocatoria de la Comisión Política del Tricolor fue Gustavo Escalante. Mientras tanto, el presidente del COENA no quiso dar detalles de la situación. Y quiero ser enfático, los temas internos se manejan adentro y hacia afuera estaremos manejando los temas que realmente le interesan a la población y es lo que estamos enfocados. Bien, entonces ahí teníamos la nota preparada por Francisco Ramos en el cual nos pone una perspectiva de los acontecimientos que se dieron ayer en la sede del Partido Arena y la asistencia que tuvieron 3 diputados de 4. Gustavo Escalante decidió no hacerlo porque entiendo que brindó una comunicación por escrito mencionando que no reconocía el tema de la comisión política y este proceso como tal, pero sí asistieron Arturo Magaña, Felisa Cristales y Milena Mayorga y teníamos ahí las declaraciones. En ese caso, Rolando, empecemos con lo siguiente. Primero, ¿cuál fue el objetivo de convocar a estos diputados? Bueno, mira, esa fue una decisión de la Comisión Política y entiendo yo, y te lo digo entiendo yo porque no soy miembro de la Comisión Política, pero de lo que yo entendí es que querían saber cuál es la motivación por la postura que habían tomado estos diputados. En política, Carlos, muchas veces tú escuchas discursos y lo que te dicen, pero a veces desconoces cuál es la verdadera motivación de ese discurso. Y por lo que he escuchado, en eso se quedó la reunión. La Comisión Política hay que recordar que es uno de los entes rectores en el partido porque aquel COENA todopoderoso ya no existe. Según los cambios que se hicieron en los estatutos, ahora está el Consejo Ejecutivo Nacional que maneja el partido. Administrativamente está la Comisión Política que da asesoría y ve los cambios a los reglamentos o estatutos y está el Tribunal de Primera Instancia. Entonces, en ese sentido, creo que cuando ellos se reunieron, sintieron que era importante citar a estos diputados, conocer la motivación, porque casualmente las reuniones de comisión política son los días lunes, entonces a reunirse el lunes creo que fue que inmediatamente tomaron esta decisión. Creo que la nota es bastante clara, ellos llegaron, entiendo que lo recibieron de uno en uno, no fueron todos, pero lo recibieron de uno en uno, y también es cierto que efectivamente el diputado Gustavo Escalante pues decidió no asistir y mandó una nota diciendo que él no reconoce a la comisión política hasta que sean electos igual que las máximas autoridades. Entonces ahí tú vas viendo posturas que tal vez puedan ser diferentes de cada uno de ellos. Hay algo en común, que es de alguna manera que están apoyando una propuesta del ciudadano que quedó presidente electo,
y sería interesante realmente conocer a profundidad cuál es la motivación de cada uno. Hay un aspecto que permite interpretar algunas de estas declaraciones, Rolando, y quiero consultarle sobre ello, porque Milena Mayorga mencionaba la ropa sucia se lava en casa, pero a veces no pasa nada en casa. Puede interpretarse un poco el tema de que ellos, o por lo menos en el caso de ella, ha estado insistiendo en algunos aspectos que no le parecen de la gestión del partido o de la estrategia o del trabajo mismo del partido, pero menciona que eso no se ha hecho nada en casa. Entonces se puede interpretar también, por otro lado, que el malestar también está en decisiones o acciones del partido y que no se han dado la oportunidad de hacer cambios o de escuchar esas propuestas para modificar cosas. Mira, los discursos siempre van a variar y lo que creo que tiene preocupados a la acción política y a muchos miembros del partido es que vivimos una experiencia muy similar hace 2 periodos legislativos, que comenzó exactamente igual. Cuando un grupo de 12 diputados expresaron descontento, incluso la primera conferencia de prensa la dieron con la chaqueta de arena, diciendo que los funcionarios que no les escuchaban. El discurso es muy similar. Y eventualmente terminaron retirándose y fue cuando se conformó Gana. Entonces creo que eso es lo que preocupa y eso es lo que muchos militantes del partido incluso nos preguntan. Miren, esto es muy similar, tengan cuidado, pongan atención. La única diferencia es que con la sentencia que dio la sala, el instrumento sí queda un poco vedado. Y de esa manera, pues, cualquiera interpreta que no pueden realmente cambiarse de partido, si esa fuera la motivación, realmente no sabemos. Pero ante eso, lo que alguien puede hacer es mantenerse en el partido y simplemente votando con otra bancada, eso puede pasar. Entonces, a este momento no sabemos exactamente la motivación, escuchamos el discurso, como tú lo dices, pero también sabemos que a veces el discurso es solamente eso, es un discurso, una justificación para decir por qué algo, pero realmente podría haber algo detrás, o tal vez no. Yo creo que estas cosas hay que darle un poquito de tiempo para saber qué es lo que está sucediendo. Hay otro aspecto que quiero consultarle, Rolando, y le pregunto como vicepresidente de ideología del partido, para usted lo que hicieron los 4 diputados, ¿usted lo podría clasificar como una infracción grave a los estatutos del partido? Mire, yo no quisiera hacer una interpretación precisamente por una sola razón. En lo que le explicaba al principio, los cambios que se hizo en los estatutos, eso solo va a poder determinar el Tribunal de Primera Instancia, porque es como especie del órgano jurisdiccional que tenemos dentro del partido. Ellos podrán en su momento determinar si eso es así, y si así lo viera el tribunal, entonces obviamente pues tendría que haber algún tipo de sanción, pero no me corresponde a mí ni hacer esa valoración, ni decir si eso no es, cuando efectivamente ese es un proceso de institucionalidad del partido, de separar las funciones, porque yo sí les recuerdo, el poder era todopoderoso. Cuando se dio la situación del expresidente Saca, por ejemplo, simplemente lo citaron, el COENA, en aquel entonces, no llegó, llegaron sus abogados, dieron su explicación, sus argumentos, más fueron los abogados y inmediatamente el COENA sacó una resolución y lo expulsó. Eso hoy ya no se puede. Hoy tiene que pasar todo un proceso en el Tribunal de Primera Instancia, incluso siguiendo las garantías constitucionales, que tiene que haber un derecho a escucharlo y a defensa dentro del tribunal. Entonces, por eso le digo, entrar en esa discusión ahorita es prematuro y creo que no nos corresponde a nosotros. También aparece en las declaraciones, por ejemplo, que brindaba el diputado Arturo Magaña, aquí estamos blindados por algo que se llama el pueblo salvadoreño. Y él menciona que estuvo menos tiempo que las demás diputadas, en el caso de Milena Mayorga o Felisa Cristales, que estuvieron más tiempo, un poco más de 1 hora aproximadamente. El caso de Arturo Magaña mencionó media hora o menos y se salió porque él menciona que el presidente del COENA se exaltó, entonces mejor se retiró. Entonces, uno puede interpretar que probablemente la situación fue un poco más tensa del usual, porque pudo haber alguna recriminación. No quiero entrar tampoco al tema de la interpretación, pero me quiero quedar con la declaración. Entonces, que hay una situación en donde se marcan diferencias muy específicas y que también hay un asunto que ha generado reacciones y tensiones, tanto desde la dirigencia como en este caso del diputado. Bueno, yo creo que los que conocen a Mauricio Interiano saben de su estilo, que es bastante suave, moderado. No es una persona que se pone a gritar. Como no estuve ahí, yo solo puedo especular, igual que tú, Carlos. Pero alguien que asistió a una reunión me comentó que parte de eso sucedió porque la actitud con la que entró el diputado Magaña y cómo se manifestaba internamente era un poco, digamos, no muy acorde a los cánones de respeto que tiene que tener en ese tipo de reuniones. Parece que por ahí vino esa diferencia. Pero al final el tema no es la tonalidad o si uno es sensible a algo, sino que el tema es lo importante de lo que esto significa, de que
que sin saber cuál iba a ser la posición del partido o la posición a nivel de toda la fracción o después de una discusión que se iba a hacer con relación a esa solicitud que era una trampa mediática, hay que decirlo francamente. Antes de eso ya habían salido los diputados y realmente era una trampa mediática, Carlos, eso todos lo estamos viendo ahora con más claridad, algo que tira en su momento el fin de semana el ciudadano electo y casualmente, ¿verdad?, entre comillas, que a las 10 de la mañana van a llegar a presentar estas iniciativas de los diputados, que es a la misma hora que tenía su vista pública. Realmente creo que hay que decirlo francamente, los diputados allá agarraron el guante y cayeron en la trampa mediática, y hay que decirlo, creo que también los medios. Inmediatamente todo se fue para allá en la atención, a los medios les llamó muchísimo la atención y ya no tenía ninguna importancia la vista pública, o sea que hay que reconocer la habilidad que tuvo, porque nos llevó a todos, políticos y a los medios, y caímos en esa trampa. Digamos un poco, Rolando menciona, si bien en esta situación se dio a través de un elemento mediático, un aspecto, una propuesta que hizo el presidente electo y que tuvo el respaldo de distintos grupos parlamentarios, incluido 4 diputados de Arena, Gana, PCN, PDC, a excepción del FMLN. Pero hay algo que usted mencionaba y me llama la atención que profundicemos un poco más, Rolando. Arena ha tenido en los últimos años salidas de diputados de su partido, algunos por renuncia, otros por expulsión. Los que conformaron Gana, luego Claudia Ramírez y Cifredo Ochoa Pérez, y el más reciente que lo hizo de una manera al terminar la legislatura fue Johnny Wright, pero digamos ha tenido salidas en algunos momentos. La pregunta es, ¿qué elementos definen ese patrón de las salidas de diputados y diputadas en el partido Arena, por lo menos en las 3 legislaturas anteriores? Mire, posiblemente aquí vamos a especular, porque realmente no podemos saber. Obviamente, en el primer caso se ha venido sabiendo un poco más, ¿verdad?, con el tiempo, los famosos audios que se han escuchado, de un expresidente con otro presidente, cómo se fue conformando ese partido político. Ahí pues tenemos el primer grupo que salió, y creo que la finalidad fue bastante explícita, ¿verdad?, fueron a conformar un partido político. Los otros que se fueron juntando después, el patrón era el mismo, no te sabría decir porque al final creo que no ingresaron a ningún otro instituto político. Me refiero pues al coronel Ochoa Pérez y don Claudia Ramírez, pero en el caso de Johnny Wright creo que fue totalmente distinto. Se fue una controversia por la candidatura de una suplente, pero sí te diría que al final siempre hay que tener en cuenta pues la teoría de la representación, Carlos. O sea, si tú representas a alguien, tú tienes que hacer el mandato que esa persona te da. Y los diputados, si son electos por principios de un partido o por electores que quieren ese principio de ese partido, o electores que quieren que se dé una plataforma legislativa, pues se supone que eso es lo que tú vas a ir a hacer y no vas a ir a hacer cualquier otra cosa. Pero en fin, pero te digo, yo creo que en política lo más difícil, y creo que para los periodistas también es lo más difícil, cualquier caso, no me refiero a esto, incluso en una votación o cuando no se vota por algo, es saber exactamente la motivación, porque discursos vas a escuchar cantidad de discursos diferentes, ¿verdad? Y yo entiendo que en el caso de los medios es más difícil porque si se da un discurso, que no sé lo que él dijo, tú tienes que retomar eso, no te vas a inventar porque no sabes la motivación. Pero uno que está en esto dice, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es la verdadera motivación? Obviamente, cuando cae esta trampa mediática, porque el tema ni siquiera es el edificio, el tema es la seguridad de los empleados. Si se pudiera darle la seguridad a los empleados sin necesidad de ese gasto, se hace, es mucho más fácil. De hecho, te comento que en reiteradas veces, por lo menos 2 veces tengo entendido yo, se le había pedido el edificio de la CEL al Ejecutivo precisamente porque está subutilizado. En ambas oportunidades, no sé si es que no hubo respuesta o se dijo que no, pero el tema es que ahí hubiera muerto, si es que nadie está hablando de la necesidad de ese edificio, sino que la seguridad de los empleados. Pero se da todo esto en ese contexto y mira el giro que toma todo. Primero el edificio, después los 4 diputados, después la reorientación presupuestaria. Cualquier diputado electo debería saber que esa reorientación no es factible porque no tiene la iniciativa de ley del Ejecutivo que tiene que tener. Incluso hay sentencias de la sala que así lo dicen. Sin embargo, se fueron a apoyarla, entonces ahí uno no está seguro qué es lo que está pasando, pero creo que hay algo que es inevitable al final, es que el tiempo lo dirá, el tiempo nos va a demostrar cuál es la verdadera motivación. Tengo que hacer una pausa, Rolando. Al regresar ampliemos un poco más qué factores, qué evaluaciones se hacen desde las instituciones del Partido Arena en función de los resultados electorales y cómo amplía o marca la estrategia a futuro a nivel de la Asamblea Legislativa y también del Instituto Político. Regresamos.
Gracias por ser junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Rolando Alvarenga, vicepresidente de Ideología del COENA, de la evaluación del Partido Arena y las posturas encontradas que se tienen con un grupo de diputados, 4 diputados, respecto a un tema del edificio legislativo y la reorientación de ciertos fondos. Ahora, hay otro asunto, Rolando, que nos puede llevar a tratar de comprender un poco mejor este fenómeno y las circunstancias que se están dando en los últimos días a través de las expresiones de 4 diputados. Y antes le preguntaba si hay algún patrón o tratar de interpretar un patrón. Usted me dice el factor tiempo es lo que irá mostrando en el transcurso de las semanas cuál es la motivación específica de estos diputados. Pero lo planteo de esta manera, Rolando. Los resultados electorales pusieron en evidencia las diferencias o descontentos que podían existir en Arena, que se mantuvieron callados o silenciados, lo pondré de esta manera, por la campaña. Y con los resultados empezaron a surgir esas diferencias, esos posicionamientos, o lo pondré de esta forma, fracturas de cómo se trabajó la campaña, de las candidaturas y el resultado luego que esto de ese poco. Mira, el tema de las elecciones es algo que hay que estudiar más a profundidad. Obviamente hay un mensaje del pueblo salvadoreño y yo creo que los partidos políticos y sus dirigentes, y eso nos incluye a nosotros, tenemos que tomarlo con mucha humildad, porque efectivamente pues ha habido un rechazo, en este caso con los 2 partidos mayoritarios. Hay un mensaje implícito que en tanto tiempo algunos problemas no se han resuelto, más los casos de corrupción que surgieron. Hay tantas cosas que se pueden estar tomando en cuenta. Lo triste de este caso que tú comentas es que obviamente que si hubiéramos ganado la actitud de los diputados, no dudo que también de estos 4 hubiera sido otra, completamente otra. Pero esas son realidades, dijéramos, realidades de la política. Hay quienes nos dicen, porque acuérdense que uno como dirigente escucha diferentes tipos de reclamos, ¿no? Sí. Hay quienes nos dicen que lo que falló fueron los filtros, porque sí hay que ser más exigente en la gente que va a postularse para cargos de elección popular. Otros nos dicen que lo que falta es un poco más de la formación política en cuanto a los principios y valores del partido, que esos tienen que ir bien sólidos a la hora de un candidato, que no basta cursitos como los que nosotros estábamos haciendo en aquel momento, para gente que realmente venía relativamente nueva. O sea, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta por el fenómeno que ha sucedido hoy después de los resultados electorales. Por eso, Carlos, es importante readecuar todo eso. Nosotros andamos recogiendo insumos, nosotros ya vamos para afuera, nosotros hemos pedido a la CEN pues, que adelante dentro de lo posible el proceso electoral para elegir nuevas autoridades, sí. Porque por ley tiene que hacerse de esa manera. Ya los COENAs de dedo, cuando simplemente se sigue un listado, se mandaba a la Asamblea General, eso ya no aplican, incluso tendrían problemas de inscribirse en el Tribunal Supremo Electoral. Alguien me preguntaba, pero así lo dice el estatuto de usted, sí, porque no se ha adecuado todavía ese artículo del estatuto a la ley de partidos políticos. Entonces, eso implica que con esa humildad tenemos que ver que es importante un cambio, ya no solo a nivel de dirigencia, está bien, hay que cambiar de dirigencia, pero un cambio en la visión de lo que es el partido, un cambio en algunas, no los principios y valores, eso nunca. También en la forma que hay que comunicarse ya con el electorado, tomar en cuenta, Carlos, que cada año hay por lo menos 50.000 nuevos DUIs, es decir, 50.000 nuevos votantes jóvenes de 18 años que sus problemas son diferentes a los que muchos hemos visto. Hay tantas cosas que se tiene que analizar que creo que no nos alcanzaría ni el espacio de este programa. Pero sí te digo, los hemos tomado con responsabilidad y estamos tratando de medio recomponer algo mientras se da ese proceso de elección y surge una nueva dirigencia que ojalá entienda todo esto para que no, de alguna manera, pues regrese a Arena a la vanguardia y a ganar elecciones otra vez. Hace unas semanas estuvo con nosotros el diputado Fernando Bautista, diputado de Arena por el Parlamento Centroamericano, y él era muy enfático al mencionar lo siguiente, Rolando. Él decía, en Arena hay temas que no se pueden hablar, y mencionaba el tema de medio ambiente porque alegaba de que este es un tema que básicamente se ha asociado a movimientos sociales y expresiones y organizaciones de otro tipo, y también hablar del tema de LGTBI, de la población LGTBI, digamos, y él daba eso y lo trasladaba y lo mencionaba acá en el espacio, en la entrevista al aire. Es como, ¿por qué en Arena hay ciertos temas que no se pueden discutir? Considera también, Rolando, que estos temas, expresiones de nuevas generaciones, de otros grupos dentro del partido, no son asuntos en discusión y que eso también marca una resistencia o que marca una crítica o una postura distinta de un grupo generacional en el partido Arena, pues que está ahí y que está a la expectativa de proponer nuevos temas de agenda. Bueno, mira, yo te diría una cosa, el partido en general, si tú te vas a la militancia o a todos los afiliados o incluso muchos simpatizantes, en términos generales el partido ha sido bastante conservador.
Si tú haces una encuesta te darías que algunos temas pues, son bastante conservadores las posturas de la gente. Pero eso no inhibe que de alguna manera los temas tienen que discutirse, tienen que platicarse y de alguna manera también dar paso a que esas posturas puedan, aunque sean minoritarias dentro del partido, pero tiene que existir, no puede uno obviarse como que si el partido sencillamente va a tomar una sola posición. No, yo creo que la diversidad de pensamiento es importante, siempre y cuando se haga con respeto. Dentro de la idea es que si yo pienso de una manera y tú de otra y somos del mismo partido, pero no voy a estar yo necio viendo cómo te convenzo a ti y tú a mí, sino que simplemente nos respetamos, pero somos parte de un partido. En algunos temas como esos que genera otro tipo de interpretaciones a veces para otra gente que escuchan una discusión de este tipo, yo creo que no debería ser ningún tipo de tabú y yo sí creo que las minorías deberían estar siempre representadas en el partido si es así. Y eso puede dar otro tipo de connotaciones, pero es lo correcto. Ahora, en el caso del medio ambiente no le veo yo cuál podría ser. Yo no veo que es cierto que a nivel mundial siempre los temas del medio ambiente los ha agarrado la agenda de izquierda. Yo sí creo que eso ha sido un error, pero mundial, de la derecha, en el sentido de no tomar el tema del medio ambiente, porque es algo recurrente en todo el mundo lo que está sucediendo, el calentamiento global, una serie de cosas que obliga a que todos tengamos más conciencia. Por ejemplo, ya en Europa es muy común los vehículos que ya no son de gasolina, que son eléctricos y que la gente los conecta. Eso es algo que eventualmente tiene que venir aquí, pero si eso sucede no nos tenemos que oponer, ¿verdad? Solo porque hay intereses. Son realidades que el mundo está cambiando y está cambiando también en la forma de comunicar. Entonces, también creo que es importante dar ese tipo de aperturas que algunos piden. Y yo creo que el momento está ahí, yo creo que es importante. Lo que sucede, mira, hay una frase que no recuerdo quién la dijo, que no hay nada más fuerte que una idea cuando ya le llegó el momento. Mientras no le llega el momento, es una idea que ahí anda y la dice cualquiera, pero cuando llegó el momento, eso viene fuerte. Y yo creo que esas son las cosas que hacen cambiar a veces los panoramas políticos. Así es que yo, a Fernando lo conozco, sé que es una persona inquieta, es listo, es muy trabajador, es muy responsable, y entiendo el punto de él sobre algunos temas de agenda, pero al final no se trata de lo que esta dirigencia o el COENA o el partido, sino que hoy no nos queda más que ver a futuro, realmente qué es los retos que la población pide y adecuarnos a eso. Hay un planteamiento, bueno, es una situación en común que están enfrentando tanto Arena como el FMLN de su recomposición en función de los resultados electorales. En el caso del partido Arena, Rolando, también otro asunto que aparece aquí es cómo Arena se vuelve un partido moderno y en algunos casos la discusión tiene hasta de cambiar simbología. Digamos, simbología, por ejemplo, uno de los que aparece es la marcha misma del partido, que tanto se identifica a la gente más joven, al elector, como usted mencionaba, más joven, aquel elector o votante más de derecha, que no se arraiga o no se vincula por esos factores de simbología, sino por otros temas y que podría aspirar o tener algún respaldo al partido Arena. Entonces, también se ha planteado por esquema más ideológico hacer esta modernización, no solo en cambio de simbología, también en algunos aspectos que al partido le han generado afectación y que en la campaña presidencial pues fueron notorios. Bueno, pero yo te diría, la campaña presidencial y los resultados, creo que cuando lo hablamos al principio, hay muchos factores. No creo que el factor principal haya sido la simbología del partido, pero entiendo tu punto y créeme que ya ha habido pláticas de eso. No estoy hablando a nivel de dirigencia, sino que con algunos areneros que algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Eso requiere un poquito más de pensamiento si que se llegara a hacer. Lo que no podemos cambiar son los principios y los valores en los que se fundó el partido. Es un partido que busca la defensa de las libertades. Y eso es parte de lo que nos preocupa porque es desconocido con lo que viene el nuevo gobierno, no sabemos. Hay tantos rumores, si van a atentar contra el mismo sistema político. Si eso fuera el caso, va a haber una posición muy férrea. Pero esos valores y esos principios de Arena, esos no pueden cambiar, eso sí. Ahora, la simbología la entiendo. El tema de la marcha, esa ha sido discusión incluso en otras épocas. Algunas cosas que deben de visualizarse. Pero también es complicado, porque fíjate que yo he escuchado gente diciéndote que a los jóvenes ya no les gusta la marcha, y hemos escuchado en el territorio a gente que dice, mire, a mis hijos se han acercado aquí porque les gusta la tonada de la marcha. Entonces uno dice, bueno, ¿qué quedamos? Es complicado, ¿verdad? Pero eso creo que al final es parte del análisis global que tiene que hacerse
creo que en el proceso que estamos nosotros en este momento y al par de meses que nos quedan, ya no nos va a tocar. Creo yo que eso va a ser un tema que tiene que ser más amplio dentro del partido y que lo idóneo con la crisis que estamos y problemas que estamos lidiando nosotros ahorita, creo que será la nueva dirigencia la que va a tener que manejar esto con prudencia, pero también platicado con toda la base, porque al final, acuérdense que los dirigentes al final somos representantes de la base, y si la base quiere algo hay que hacerlo, y si no lo quiere pues hay que platicarlo, y si es necesario entonces también hay que convencerlo, pero no es algo sencillo. Pero sí, yo entiendo el punto y creo que en este momento no hay nada que no debería de analizarse, pero hacerlo con mucha prudencia y cautela, porque al final es un partido político fuerte, grande, que tiene una estructura a nivel nacional, y no hay que hacer nada sin que de alguna manera todos estemos involucrados. Muy bien, debo hacer una pausa, Rolando. Al regresar ampliamos temas. ¿Y qué tiene que ver en este caso el grupo parlamentario o el reto que afronta el grupo parlamentario de Arena en función del nuevo gobierno? Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. En esta primera parte de la entrevista seguimos platicando con Rolando Alvarenga, vicepresidente de Ideología del COENA, y otro de los asuntos que ha aparecido. Hablábamos en el bloque anterior, Rolando, un poco de factores más con la simbología, con el tema de un partido moderno, posturas que se tienen de segmentos y grupos dentro del partido, pero también otro de los asuntos que ha salido como un elemento crítico ha sido, por ejemplo, lo que ha mencionado Juan Valiente, quien fue diputado del partido Arena, y él mencionaba ciertas prácticas que se han dado sobre algunas alianzas que él tituló indebidas. Esto lo dijo en entrevista en Focos con Saúl y con Karen. Él hablaba un poco de alianzas indebidas con sectores que tienen algunas prácticas que no son las mejores, prácticas oscuras, lo tituló él, y que viven de la política en el partido. ¿Considera usted que este elemento, por ejemplo, que él plantea de ciertas prácticas o alianzas que se pueden haber dado en el COENA, porque se refería no solo a la presidencia del COENA, también se refería a la candidatura presidencial con estos sectores, también son asuntos que afectan a la imagen dentro del partido político? Mira, hay muchos elementos a tomar en cuenta, la verdad, porque creo que Juan andaba con una agenda bien específica, viendo cómo se buscaba que renunciaran algunos miembros del Consejo Ejecutivo Nacional, precisamente para ver a la figura del transitorio, lo que yo llamaría el COENA de dedo, pues, porque ahí no hay una elección, simplemente se surten vacantes o se elige uno nuevo que tendría problemas en el Tribunal Supremo Electoral al inscribirse. Cuando habla de alianzas oscuras, pues no estoy seguro cuáles podrán ser las alianzas oscuras, y entiendo cuando habla de sectores que apoyaron la candidatura de nuestro candidato, realmente y yo recuerdo, no solo esa entrevista, sino que yo también estuve en Focos, y yo recuerdo que Karen y Saúl me presionaban mucho, que no, miren, que son los financistas los que están poniendo este candidato, y son los financistas. La verdad que el proceso interno para elegir candidato a presidente fue un proceso abierto en el que aparecieron los que se quisieron inscribir. Y los dos que tuvieron el más peso eran ellos dos, Javier Simán y Carlos Calleja, y eran los dos empresarios que muchos los tachan tal vez pues de millonarios, pero ese era lo que estaba en ese momento, y eso fue lo que la base eligió. Y entre esos dos, la votación mayoritaria fue Carlos Calleja. Pero no es de que el partido vino y en función de cierto financista va a ser que era lo que creo que planteaban ahí. Entonces yo te diría que a lo que le falta mucho, todavía nos falta mucho en el país, y obviamente Arena en eso, es la madurez política, porque al final las elecciones internas a veces de alguna manera afectan, porque no quedan rencillas a veces entre algunos militantes y tal vez no entre los candidatos que compiten, y eso genera ciertos temas que a veces nos complican a la hora de una campaña presidencial, pero al final es algo que ha llegado para quedarse. Cómo se maneja, cómo se va generando más cultura democrática, que vayan entendiendo las bases que tienen un decir, porque esta dirigencia que viene, yo he escuchado a alguna gente decir, miren que hay una sola planilla, pero eso ya no depende de nosotros ni de nadie, eso dependerá quienes quieren al final entrar en esta contienda, y lo que es importante es que sean los sectores del partido, ojalá participen también, y las bases del partido,
las que tienen que tener la última palabra, qué tipo de dirigencia quieren. Entonces, es difícil. Cuando yo escuché todas las cosas que decía Juan, ¿verdad? Y realmente algunas, porque también hablaba de que había conflicto de intereses porque estábamos ocupando un cargo público y a la vez ser miembro de la dirigencia, pero también son tesis a veces un poco insostenibles, porque si tú dices que alguien que es empleado público, empleado de la asamblea, de algún municipio, del gobierno, de alguna autónoma, no puede ser dirigente del partido porque hay conflicto de intereses, entonces ellos no pueden, entonces ¿quién sí puede? Los empleados del sector privado, eso sí pueden, los empresarios, eso sí pueden, entonces estás limitando. Y decir que ese que está empleado del sector privado no tiene conflictos de intereses, si efectivamente, en el caso de la asamblea, de legislar y hay intereses de por medio. Entonces creo que esa tesis de por sí era insostenible, pero yo lo escuchaba, pero sabíamos también cuál era la agenda. Lo objetivo era presionar para que algunos pronunciáramos. Al final, Carlos, yo lo que te puedo decir es que de alguna manera el país está cambiando, porque el mundo está cambiando. Y si no reconocemos eso y nos readecuamos rápido a esos retos, todos los partidos van a tener problemas. Ya te diste cuenta cómo el candidato que ganó es claro la agenda que ha tenido, el mensaje que estuvo mandando durante la campaña contra el bipartidismo, y nos preocupa que venga contra el sistema político una vez llegue al poder. Entonces son cosas que hay que evaluar y ir esperando, o más bien viendo con qué sale cuando toma posesión. Usted menciona, por ejemplo, Rolando, un poco el tema de por qué debería de existir un conflicto de interés o por qué se señala en el caso de las críticas de Juan Valiente, particularmente de asesores legislativos o empleados legislativos que tienen membresía en el COENA, es decir, son miembros del COENA o en algunos casos son directivos departamentales. Usted menciona que en principio no hay un conflicto de interés en estas circunstancias. Lo que estoy diciendo es que si así fuera, entonces nadie va a poder. Ningún empleado público, funcionario público va a poder. Y entonces solo quienes quedan del sector privado. Entonces es complicado pensar que ahí no hay conflicto de intereses. O se puede entender que es una maraña de conflictos de intereses del sector público y en el sector privado. Bueno, yo creo que esa es la esencia de la democracia, que cada quien lo interprete como quiere. Pero lo que en este caso en particular también lo que no nos gustaba es la manera que lo planteaba, como quien dice, miren, estos llegaron a ser dirigentes y entonces inmediatamente se sirvieron de la cuestión. No, si teníamos rato de estar asesorando en la Asamblea Legislativa. Además, cuando Mauricio Integrano me habló de integrar la planilla, porque este fue el primer COEN electo democráticamente, en principio yo no estaba muy interesado, tuvimos 3 reuniones, pero al final dije, bueno, está bien, démosle. Entonces al revés, yo ya estaba ahí en la Asamblea Legislativa cuando asumimos el reto de acompañar a Mauricio, y ganamos, pues, pero si no hubiera sido la planilla ganadora, pues simplemente hubiera sido otros los que tuvieran ese tipo de problemas. Yo lo que te digo es que en esto pues, siempre te voy a decir una cosa y es importante para todos los periodistas. Una cosa es el discurso político y otra es la motivación. Nadie se puso a analizar la motivación en ese momento de esta persona, que lo que quería era la renuncia de miembros del COEN. Esa era la motivación, no era lo otro, pero ese era el discurso. Entonces, el discurso del conflicto de interés, pero en el fondo era... Y otras cosas, pero la idea era siempre, y se mencionaba el artículo 16, que renuncien todos, e inmediatamente se nombra en la Asamblea General. Si es que ese artículo 16 está en contra de la ley de partidos políticos, lo que pasa es que no se ha readecuado el estatuto en algunos artículos a lo que la ley manda, entonces prevalece la ley. El Tribunal Supremo Electoral jamás va a inscribir una planilla así que llegara, precisamente porque donde está que fueron electos por todos sus afiliados, que así lo dice el artículo 37 de la ley de partidos políticos, ¿verdad? Entonces, por eso te digo, ahí había mucha tela que cortar, nosotros fuimos muy prudentes, esperamos, pero el tema seguía y seguía, ¿verdad? Pero al final, Carlos, yo siento que ya esas cosas ya son parte del pasado, pues, o sea, ahorita tenemos que enfocarnos realmente a lo que vamos, es un reto grande, y qué le vamos a dejar ya a la nueva dirigencia, porque sí tiene que haber una nueva dirigencia, eso es importante. Hay un aspecto acá que, si quiere, hagamos la transición ya en la fase final de esta primera parte de República, Rolando, es qué le implica al grupo parlamentario de Arena las nuevas condiciones políticas, es decir, con el presidente electo y los vínculos que está buscando en la Asamblea Legislativa para promover sus iniciativas cuando asuma desde el 1 de junio sus iniciativas legislativas, y es parte de la dinámica. El punto es,
Rolando, usted conoce cómo opera la Asamblea Legislativa, los movimientos que ahí se dan, los acuerdos que se pueden llegar, pero ¿qué le implica al grupo parlamentario de Arena trabajar con esta nueva composición del órgano ejecutivo y las dinámicas en la Asamblea Legislativa? ¿Es un asunto nada más de aspectos comunicacionales o es un tema también de hacer posturas en qué temas se pueden discutir y aprobar y en qué temas se va a marcar más la lógica de una oposición política? En el caso del presidente electo, pues va a asumir dos expresiones de oposición, la de Arena y la del FMLN. Bueno, ¿qué significa para el grupo parlamentario? Yo creo que significa un gran reto en este momento por el desconocimiento que no sabemos con lo que viene. Esto ya nos dio un sabor de las trampas mediáticas que sabe poner muy bien, que se maneja comunicacionalmente. Pero es evidente, Carlos, que nadie se puede manejar comunicacionalmente cuando llegue el gobierno. O sea, lo puede hacer, pero si no hay mejoría en los medicamentos, en los hospitales, en la seguridad, no importa el discurso que tenga, va a tener problemas. Pero para ese tipo de problemas, un gobernante inteligente buscaría cómo pasar sus proyectos, lógicamente, a través de la Asamblea Legislativa, pero no ir a chocar con la Asamblea. Y en este caso creo yo que nuestros diputados están conscientes que hay algunas cosas que van a venir, que no nos van a parecer porque no son de acuerdo a nuestros principios. Entonces ahí va a haber cosas de fondo por los cuales no vamos a estar de acuerdo o podríamos estar de acuerdo. Y está el otro tema, es eso, cómo lo hacemos para comunicar, para que quede claro para el país cuál es la postura y por qué. Porque es evidente que la maquinaria comunicacional que él tiene es buena, ya la hemos visto, y las redes sociales las maneja, y ya con el poder que le va a dar el gobierno, imagínate, ser comandante en jefe, tener a su mando la OIE, va a tener elementos como para hacer y deshacer. Entonces, partimos que son los dos elementos que tú dijiste, uno que son de fondo, que requieren análisis para estar seguros qué tipo de función vamos a hacer, y otros que son la manera de comunicarlo. Ahora, lo que sí te puedo decir es que si él entrara con una agenda específica de atentar contra el mismo sistema político, que hay que cambiar la Constitución porque esto no sirve, que lo pide el pueblo, que es el discurso que escuchamos en Sudamérica en muchas oportunidades, metiendo al pueblo de por medio. No, es que el pueblo, ya lo dijo, tienen que aprobar estas cosas en la Asamblea porque es lo que el pueblo quiere. Es discutible quién representa al pueblo. Si va tomando ese rumbo y la idea es cambiar el sistema político de alguna manera, no inmediatamente, obviamente eso requiere tiempo, ahí sí va a encontrar una oposición férrea de Arena. ¿Por qué? Porque el rol nuestro es la defensa del sistema democrático y la defensa del sistema de libertades, y en eso sí no hay negociación. Hay un aspecto, y cierro con esto, Rolando, es a Rolando Alvarenga, vicepresidente de Ideología del COENA, le preocupa, en este momento han salido 4 diputados, le preocupa que puedan aparecer otras posturas de otros diputados cuando ya lleguen estos asuntos de temas importantes, significativos en discusión en la Asamblea Legislativa, que marquen una postura distinta a la lógica de la jefatura de fracción del partido y a un poco al trabajo de la línea que establezca la jefatura de fracción del partido. O sea, puede preocupar, o por los sondeos y los acercamientos, que pueden también no solo ser 4 diputados, pueden ser 1 más, 2 más, 3 más, y que puedan tener una postura crítica a lo que se esté presentando. Carlos, en esto creo que hay que ir un día a la vez, porque cada día nos va a ir marcando pauta, porque, pues, por ejemplo, esta semana fue sorpresa lo que pasó con los 4, y el fin de semana era sorpresa la trampa mediática que tiró el ciudadano electo. Entonces, ahorita especular qué va a pasar tal vez no es lo más apropiado, pero sí entiendo tu pregunta en el sentido que de alguna manera como partido tenemos que estar preparados si eso sucede, porque es un escenario que pueda suceder. Yo esperaría que la mayoría de diputados están bastante cobijados bajo los principios del partido y entienden lo que significa pues estar tomando posturas diferentes, y además recuérdate una cosa, que todos son producto de una elección, tienen electores que confiaron en ellos y que algunos ahora han de estar cuestionando por qué votaron por fulano o por mengano, y eso también ellos lo entienden, por lo menos los que andan buscando reelección no creo que anden en ese tipo de conductas, pero vuelvo a repetirte algo que te dije al principio, el tiempo lo dirá y ya entonces veremos. Rolando, quiero darle las gracias por haberme acompañado en este espacio de entrevista. Espero que nos vuelva a acompañar y seguir analizando un poco, no solo las prácticas y lo que está ocurriendo en el Partido de Arena, también la dinámica de la Asamblea Legislativa y esta relación que enfrentarán los partidos políticos ya cuando el 1 de junio asuma el nuevo presidente. Gracias, Rolando. Muchísimas gracias, Carlos, y siempre será un gusto atender tu invitación. Gracias, muy amable. Permítanos una pausa, continuamos con más entrevistas.